Sócrates, uno de los filósofos griegos más influyentes en la actualidad. Nació en Atenas sobre el año 470 a.C., procedente de una familia de clase media baja, hijo de un escultor y cantero llamado Sofonisco, y su madre, una comadrona llamada Fenareta. Sócrates recibió una educación tradicional en la literatura, música y gimnasio. Más tarde se formalizó con la retórica y la dialéctica de los sofistas, mientras trabaja con su padre picando piedras y luego como albañil. Vivió toda su vida en Atenas. Por 3 ocasiones se escapó para ir a la guerra del Peloponeso. Sócrates se casó con Xantipa, una joven con aproximadamente 30 años menor que él, y que pertenecía a una clase superior a la suya. Xantipa tenía un carácter muy difícil, por lo cual Sócrates pasaba fuera de casa la mayoría del tiempo. Fue padre de 3 hijos, Sofronisco, Lamporcles y Menexeno. Sócrates murió a los 70 años aceptando su condena. Se lo juzgó por no reconocer a los dioses y corromper a los jóvenes de la época. Sócrates murió defendiendo sus ideales y afirmando que los dioses de Atenas no existían. Sócrates, cuando estaba muriendo, después de haberse tomado cicuta, se notaba muy feliz. Uno de sus discípulos se acercó y le preguntó que por qué su cara de alegría, si los demás lloraban. Sócrates respondió a esto: ¿por qué de estar triste? Si ya conocí lo que es la vida, llegó el turno de conocer lo que es la muerte. Estoy a la puerta de un gran misterio. Desde Sócrates a la educación. Sócrates en su tiempo fue un docente innovador, crítico y sobre todo fue humilde, que impulsó a sus discípulos, que eran quienes estuvieran dispuestos a conversar con él en jardines, plazas o incluso calles. Esto le valió una condena de muerte, la cual él esperó con gran serenidad, es decir, tranquilo. Fue en sí acusado de corromper a los jóvenes. Sócrates enseñaba gratuitamente, ya que él consideraba que enseñar era una misión sagrada. Su enseñanza se efectuaba mediante el diálogo, con el que intentaba extraer las verdades de su interlocutor, es decir, con la persona que él hablara, y así sacarlo de la ignorancia. El método socrático. La principal característica de este método es la eliminación de pretensiones de certeza, con el objetivo de animar a las personas a una comprensión más profunda de un tema en particular. Básicamente hay que cuestionarlo todo, sin dejar ninguna situación por investigar. Este método es clave ahora en la actualidad, ya que el profesor debe analizar y reflexionar de algún tema con sus alumnos, y en mayor parte el estudiante debe aportar más conocimientos, investigar más a profundidad, para que él pueda llegar al éxito de la comprensión. No se debe conformar con lo que aprende en clase, y se debe ir más allá para poder superarse cada uno y llegar a reflexiones, saberes que nunca antes conocía. La mayéutica. La mayéutica es el método filosófico de investigación y enseñanza propuesto por Sócrates. ¿En qué consiste? Consiste esencialmente en emplear el diálogo para llegar al conocimiento. Sócrates llegaba a las personas con preguntas como las siguientes: ¿qué es la virtud? ¿Qué es la ciencia? ¿En qué consiste la belleza? Luego comenzaba una discusión sobre el tema y la persona comenzaba a entrar en confusión e incomodidad, ya que él creía que en realidad sabía a la perfección las respuestas a aquellas preguntas, cuando no es así. Para Sócrates es el discípulo quien extrae de sí mismo el conocimiento en base a reflexiones mutuas. Sócrates llegó a tener muchos seguidores, pero a pesar de eso él nunca se creó una escuela filosófica o algo así. Dedicó su vida a enseñar y a filosofar. Él tenía claro su objetivo, que era sacar de la ignorancia a las personas. Él no cobraba las lecciones que les brindaba a los ciudadanos, tampoco pronunciaba discursos. Decía que la sabiduría se adquiría en las conversaciones, haciéndose preguntas, buscando las respuestas juntos, por lo cual él invitaba a los que conversaban con él a pensar juntos cuál es el objetivo del ser humano. Nos motiva a todos nosotros a ir más allá de lo que conocemos, es decir, investigar a profundidad y llegar a tope para conocer muchas más cosas que nos rodean en el mundo. Cabe recalcar que la frase "solo sé que nada sé" debemos aplicarla en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos todo lo que nos rodea, no tenemos claro algunos conocimientos y debemos reconocerlo. No debemos asumir que lo sabemos todo cuando en realidad no es así. Esto nos va a ayudar a mejorar como personas, a evolucionar,
a innovar conocimientos y a profundizarnos mucho más para llegar a conocer aspectos en la vida que no sabíamos que existían o no conocíamos. ¿Cuáles fueron sus aportes más importantes de Sócrates? El método dialéctico. Estableció que la filosofía es la ciencia que estudia el ser humano. Se produce una conformación de ideas, conceptos, derivan una síntesis o una nueva comprensión de problemas. Ironía socrática, en la cual es hacerse ignorante para preguntar a sus alumnos de cualquier tema. De esta manera conseguía enfrentar ideas, opiniones y conceptos. Este método fue utilizado con los escritores referentes a una moral. La mayéutica permitía que los interlocutores conseguían sus propias verdades. Fue de mucha importancia, ya que inducían a sus alumnos a formar sus propios problemas por medio de las preguntas hábiles, cuyas respuestas venían a iluminar el entendimiento. Constructivismo. Basaba que el alumno debía crear un conocimiento y propios métodos de aprendizaje, es decir, darle las herramientas para saber cómo pensar y cómo debe pensar. La reflexión, lo más importante de Sócrates. Podemos decir que fue una obra fundamental a los educadores, ya que dio a ver un conocimiento de la filosofía científica y de la filosofía de la investigación, a lo cual podemos decir que Sócrates planeó ideas como el desarrollo, el conocimiento, intelectuales como las nuevas dialécticas de la educativa. El principal objetivo es dar a conocer su filosofía, reflexión de cada postura filosófica, a la vez hacer un constante en realidad con la actual, así como presente la educación. Él tenía su frase que decía, yo solo sé que nada sé. También aportó ideas concretas en las ideas en inducción, como la dialéctica en la educación. ¿Cómo influyó Sócrates en la educación? Como bien ya hemos visto varios puntos, pues Sócrates era un pequeño que llamaba mucho la atención por su facilidad de palabras, por su gran inteligencia, por la agudez de sus razonamientos. Podemos ver aquí un caso un tanto gracioso, el cual nos narra que él se casó con una mujer que, según ellos, tenía un carácter muy fuerte. En una ocasión, después de discutir, su esposa le tiró un cubo de agua en la cabeza, pues Sócrates, muy sereno, comentó lo siguiente: después de la tormenta viene la lluvia. Sócrates recomendaba a los hombres que se casaran. Decía, cásate, si das con una buena mujer, serás feliz, y si no, te harás filósofo, lo cual siempre es útil. Así que nos deja una gran enseñanza esa pequeña anécdota de que si nos queremos casar o queremos ser unos grandes filósofos. Eso se los dejo de interrogante a ustedes. Bueno, siguiendo, Sócrates también se consideraba un gran sabio de toda Grecia. Algo muy importante de lo cual podemos apreciar es de que él era un gran entrevistador de su propio tiempo. Él nunca tuvo una formación educativa. Cabe recalcar que toda la adquisición que él tuvo en base a sus conocimientos fueron gracias a preguntas y al diálogo con la gente, el cual él planteaba o dialogaba desde muy pequeño. Podemos ver que en el ámbito de la educación, Sócrates quería que el alumno aprendiera y cumpliera un objetivo educativo, siendo el primero que hizo partícipe al alumno usando métodos activos como interrogantes, diálogos, reflexiones, entre otros. El aporte de Sócrates en la educación manifestaba que el diálogo se llevaba por medio de construir la razón. También fue el primero quien hizo partícipe del alumno con el método de rogar el porqué de todo. Sócrates fue un innovador, crítico y humilde.
Para él la educación consistía en impulsar a sus estudiantes a que se acercaran a él con el fin de conversar, pensar y reflexionar sin ningún tipo de temor. Siendo así Sócrates considerado por algunos el fundador de la ética, un hombre que a través del diálogo extraía verdades del interlocutor y lo alejaba de la ignorancia, llevando así a los estudiantes a pensar, razonar y cuestionarse aún más de lo aprendido. Él fue el primero en argumentar y probar que la Tierra tiene forma de esfera. Un dato muy importante es que al hablar de Sócrates es muy complicado por dos razones. La primera es que a Sócrates le gustaba hacer filosofía oralmente y no escribiendo, por el cual se carece de textos propios para conocer su forma de pensar. Lo conocemos gracias a los temas de otros, y estos no son coincidentes. Por ejemplo, Aristófanes hizo una comedia llamada Las nubes, donde lo ridiculizó y lo presenta como un simple charlatán, como un sofista más. La segunda razón por la que es complicado hablar sobre su pensamiento es porque Platón, el discípulo de Sócrates, escribía sus diálogos convirtiendo a Sócrates en vocero de sus pensamientos. Así que no queda claro cómo diferenciar la posición genuina de Sócrates. La principal preocupación de Sócrates era la conducta degradada de los ciudadanos. Por este motivo enfocó su curiosidad intelectual en el ser humano y su capacidad que tenía de conocer la verdad. Decía que la sabiduría se adquiría en las conversaciones, haciéndose preguntas y buscando juntos las respuestas, por lo cual invitaba a los que conversaban con él a pensar juntos cuál era la respuesta. Sócrates no respondía a preguntas. Él quería que los hombres hagan las preguntas y que ellos mismos las respondieran. De esta manera enseñó a pensar, a buscar la verdad y saber que es posible alcanzarla. Como así podemos ver que Sócrates, al ser un filósofo muy categorizado y que tuvo unos cambios muy extraordinarios en la educación, él ha dejado en la actualidad a que el estudiante pueda o deba razonar, deba indagar mucho más allá de lo que ya ha aprendido. Esto nos deja a nosotros como estudiantes a no solamente basarnos a lo que nos enseñan, sino que simplemente de lo que nos hayan enseñado tratar de indagar más, preguntar sin miedo para tener una mejor enseñanza. Así que si nosotros queremos aprender mucho más, tenemos que aprender a preguntar, a indagar y a buscar más información para tener un mejor conocimiento. No quedarnos con dudas, ni tampoco que nuestro aprendizaje quede a medias. Para esta actividad hemos contribuido un grupo de personas que nos interesa mucho lo que es la vida de Sócrates. Estas personas son Alison Córdoba, Abigail González, Jonathan López, Melvin Palma y quien les habla, Shirley Puente. Muchas gracias.